Pues como sabéis, hace algunos, ya casi 3 años, en el verano van a ser 3 años, algunas personas viajábamos recurrentemente a Viella, que es en Cataluña, y viajábamos para ayudar a una iglesia que necesitaba pues ayuda. Y para llegar a Viella, desde esta parte de España, hay dos opciones. La primera opción es viajar por España y es un viaje de 5 horas y media. Es un viaje entre las montañas y en algunos lugares pareciera ser un poco peligroso. Está muy cerca ya el- la montaña, puedes caer rápidamente si conduces mal. Y también por las carreteras nacionales, que sabemos que las carreteras nacionales, si has aprobado el examen de la DGT, el límite máximo es, ¿alguien sabe? 90 kilómetros. O sea, no puedes ir muy rápido por esta vía. Sin embargo, también hay otra opción. Tú puedes llegar a Viella por Francia. Entras por la autopista, entras por la autopista, es un camino de unas 3 horas y cuarto, a lo mucho, depende cómo conduzcas, y por lo menos 1 hora de camino. Es una autopista de 3 carriles y en Francia el límite de velocidad es de 130 kilómetros por autopista. Así que viendo estas dos opciones, cualquier persona de manera lógica pensaría que lo más fácil es viajar por Francia. Y es la verdad, lo más fácil y rápido es viajar por Francia. Sin embargo, en ese tiempo, aquí en Europa habían muchas restricciones de movilidad por la pandemia. Y creo que todos recordamos esto muy bien. Y de España, para entrar a Francia, habían algunos controles en las carreteras donde los policías franceses te pedían pues ciertas cosas para poder acceder al país. Y si no tenías específicamente la prueba de vacunación, ellos te decían que no podías entrar y te regresaban. Eso pasaba en muchas vías por las que transitabas. Pero sabiendo todo esto, aún y sabiendo todo esto, una persona que viajó a Viella intentó viajar de Viella a Irún por Francia. Él avanzó por la carretera una media hora, llega a territorio francés y al llegar al territorio francés, los franceses le piden la prueba de vacunación. Y esta persona no tenía la prueba de vacunación. Así que, ¿qué creéis que pasó? Pues tuvo que volver otra media hora al punto de partida e iniciar el viaje de 5 horas y media. Al final, este viaje se volvió un viaje de casi 7 horas, sabiendo lo que podía pasar y aún así, pues, bueno, en México se dice se la jugó, no sé si se diga aquí también, pero él pasó así de esta manera. Y esto pone en evidencia que tenemos la tendencia de no examinar el camino por donde andamos. Y tú y yo tenemos la misma tendencia. ¿Cuántas veces nos aferramos a algo y queremos hacer nuestra voluntad, aún y cuando sabemos que hay otras opciones? Creemos que el camino por donde vamos es el más seguro, pero en ocasiones ignoramos lo que en él hay. Y en la vida espiritual solamente hay dos caminos. El camino amplio que hemos visto en Mateo 7, que este camino es un camino que conduce a la perdición, pero tenemos otro camino, el camino estrecho, el camino que conduce a la vida. El camino amplio es transitado por muchos, tal como hemos leído, y da una aparente seguridad. Sin embargo, esa seguridad no es real, conduce a la perdición espiritual. Pero tenemos el otro camino, el camino estrecho. Parece anticuado, parece ridículo transitar por allí, pero es seguro porque conduce a la vida espiritual. Y a partir de estos versículos, el Señor Jesús está concluyendo el Sermón del Monte. Ya llevamos varios meses analizando este sermón y a partir de estos versículos, el Señor Jesús ya está llegando al punto final de su sermón.
Y recordemos que este Sermón del Monte está repleto de instrucciones sobre cómo vivir según los valores del reino. Pero para vivir esos valores del reino, cada persona debe tomar una decisión. Es una decisión personal. Y la decisión que debe tomar cada persona es si esa persona decidirá entrar al reino de Dios. Tú puedes vivir los valores del reino y aún así estar fuera del reino. Y para tomar esta decisión, cada persona debe examinar sobre su vida espiritual. Cada persona debe examinar su vida espiritual para que así pueda identificar por cuál camino anda y si es parte del reino o no es parte del reino. Por lo tanto, hoy debes preguntarte esto: ¿por qué debo examinar el camino por donde ando? Y estamos hablando en un sentido espiritual. Tú debes examinar el camino por donde andas, debido a que hay un camino que conduce a la perdición. Y a este punto debemos recordar que el Señor Jesús dirige su sermón principalmente a sus discípulos. Y a este punto de la conclusión, Él desea que ellos examinen sobre su vida espiritual para algo importante, para que ellos no vivan engañados. A diferencia de los fariseos, de los líderes religiosos, vivían según los valores del reino, pero vivían engañados. Por esto el versículo 13 comienza con una declaración muy clara: entrad por la puerta estrecha. Pero nota que dice entrad. Esto claramente da a entender que no todos entran por esa puerta. Solamente algunos que toman esa decisión. No todos entran por la puerta que conduce al camino de vida. El ejemplo de estos son los fariseos. Pensaban que eran ciudadanos del reino, pero estaban lejos del reino porque no eran ciudadanos de él. Hay un camino que tiene apariencia de bondad. Hay un camino que tiene apariencia de sinceridad, de misericordia. Pero en realidad este camino espiritual es un camino malévolo. Es un camino que conduce a la perdición, tal como dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Ahora y piensa en nuestra sociedad. La sociedad en general considera que sus ideologías, que sus pensamientos son correctos, que son bondadosos, que son llenos de amor, que incluyen a todos y que respetan a los demás. De hecho, el mundo lucha por dar a conocer supuestamente la verdad. Llaman intolerantes a todos aquellos que no siguen ese mismo camino. Pero la realidad es que aún y por más que ellos luchen por la verdad, están luchando por la mentira. Defienden la mentira. Tal como dice Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos. A sus propios ojos es necio este camino. Muchas personas creen que están en lo correcto, pero cualquier filosofía, cualquier pensamiento que deja a un lado a Dios y a su palabra está errada. Y de la misma manera, los fariseos pensaban que estaban en lo correcto. Defendían sus tradiciones, pero dejaron a un lado a Dios y se centraron en el ritualismo. Y este es en realidad el camino amplio que está describiendo Jesús. El camino amplio es aquel que deja a un lado a Dios. Es aquel que deja a un lado a Dios para centrarse en cualquier otra cosa fuera de la voluntad de Dios. Este camino amplio puede ser el legalismo de los fariseos. Este camino amplio puede ser el libertinaje, la sociedad. Puede ser la inmoralidad. Pueden ser infinidad de caminos, pero todos estos se pueden englobar
en un solo camino o en una sola descripción. Es el camino de la voluntad y deseo personal. Es decir, el camino de la autonomía ante Dios. El camino de hacer nuestra voluntad, la voluntad de nuestro corazón. Este es el camino amplio por donde caminan muchas personas. Y este camino conduce a la perdición porque su fuente es el corazón del hombre. Y el corazón del hombre solamente puede producir maldad y destrucción espiritual. Nota lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Tito 1, 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Notemos que estos versículos resaltan que todo lo que brota de nuestro corazón pecaminoso es muerte y destrucción espiritual. Por nuestra condición humana queremos actuar de forma autónoma. Queremos usurpar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y tú quieres ir por el camino de tu voluntad y no por el camino que conduce a la vida espiritual. Es aquí cuando se forma nuestro camino, un camino que lleva a la perdición. Y el camino de perdición es amplio, pero no garantiza seguridad. Este camino del deseo de tu corazón garantiza inestabilidad. Proverbios 4:19 dice así: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Toda aquella persona que camina o que anda en su camino del corazón tiene inestabilidad espiritual. Porque la seguridad espiritual no depende de lo que ven tus ojos. La seguridad espiritual depende de la obra de Dios en tu corazón. Así que por más que tú te esfuerces en hacer las obras del reino, si tu corazón no ha sido moldeado por el Evangelio, ese camino te está conduciendo a la perdición. Este camino amplio conduce a la perdición porque su fuente es el corazón engañoso. Y recordemos que nuestra conciencia está cauterizada por el pecado. Y recuerda que toda la intención del corazón es hacer siempre el mal, tal como en los días de Noé. Génesis 6:5. A su vez, Romanos 7:5 declara: las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actúan en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Así que un camino fuera de Dios produce solamente muerte espiritual. No puede obrar nada bondadoso ante Dios. Y esto también Pablo les recordó a los efesios. Él recordó que los que no tienen a Dios en su corazón tienen entenebrecido su entendimiento y están excluidos de la vida de Dios por la dureza de su corazón. Efesios 4:17 y 18. Así que si tú estás aquí siguiendo el camino de tu corazón fuera de Dios, estás en un camino que te conduce a la perdición. El camino amplio es transitado por muchos, pero ignora que todas esas personas están muertas espiritualmente. Quizás tú estás aquí creyendo que estás en el camino que conduce a la vida. Pero si tu corazón no ha sido transformado por el Evangelio, estás en el camino que conduce a la perdición.
Proverbios 21:2 dice así: todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Así que si tú estás aquí y si reconoces que estás en el camino de tu corazón, de tu voluntad, fuera de Dios, no estés más engañándote, no te engañes más constantemente. ¿Estás totalmente convencido de que estás en el camino de vida? ¿O estás totalmente convencido que estás en el camino de tu corazón que conduce a la perdición? Si tú no estás en el camino que conduce a la vida, no eres parte del reino de Dios. Convéncete de estar en el camino de vida, examinando los deseos de tu corazón. Porque recuerda lo que dice el salmista. El salmista recuerda que del corazón el necio dice, no hay Dios. Salmo 53:1. Y esto no significa nuestro concepto, en el contexto que estamos, del ateísmo. No, esto quiere decir no a Dios. El necio en su corazón dice no a Dios. Vive en el deseo de su corazón. Anda por su camino, siguiendo su voluntad. Y si tu corazón desea vivir en anarquía, si tu corazón desea vivir en rebelión contra Dios, no te engañes. Tú estás en el camino que conduce a la perdición. El mensaje de Jesús no quiere que sus discípulos vivan engañados. Así que si estás aquí, no te engañes más. Si tu corazón te incita a vivir en tu voluntad y a vivir fuera de lo que Dios quiere para tu vida, muy probablemente estás en el camino que conduce a la perdición. En nuestro deseo, en nuestras fuerzas, no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque recuerda que no hay quien haga el bien. Pero a su vez la palabra de Dios nos dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Proverbios 20:24. Solamente por el Señor y su obra en nuestro corazón, tú podrás conducirte en el camino que va hacia la vida. Así que, querido hermano, querida hermana, no te engañes más. Examina el camino por donde andas a la luz del deseo de tu corazón. No pienses que el camino de tu corazón da seguridad. No es así. El camino de tu corazón es malévolo, es perverso. El camino de tu corazón te lleva a la rebelión contra Dios. Y todos los que mueran en ese camino estarán eternamente separados de Dios por desear la autonomía ante Dios. Ahora también, no pienses que el camino de tu corazón es el correcto porque es transitado por muchos. Tú puedes decir, bueno, pero vosotros sois la minoría. El mundo sigue su corazón. Pero en realidad la multitud no garantiza la verdad ni la seguridad. Solamente es necesario una sola persona para garantizar seguridad. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. La seguridad no depende de ningún otro hombre, porque Eclesiastés 7:20 dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No pongas tu confianza en los demás. La seguridad solamente se encuentra en una persona.
Y lo que el predicador Salomón, Eclesiastés 7:29. Mira, solo esto he hallado. Después de toda su investigación, podríamos decir, después de toda mi tesis, esto he hallado. Este es el resultado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Después de haber indagado, después de buscar en su propia vida, el rey Salomón llegó a la conclusión: todas las personas viven según el deseo de su corazón. Así que tú no pongas tu confianza en la multitud que transita en este camino. Nota cómo termina el versículo 13. Amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por la puerta que lleva a la perdición. Muchos entran por esa puerta. Muchos entran por el camino del corazón perverso y malévolo. Aquí, ¿tú eres parte de esos muchos? Los que transitan por la senda amplia, pero pocos entran por la otra puerta que describe el Señor Jesús. Y solamente hay una sola diferencia, una decisión. Una decisión marca la diferencia. Andar por el camino que conduce tu corazón, que conduce a la perdición, o andar por el camino que es guiado por el Señor Jesús. ¿Por qué debes considerar por cuál camino andas? Debes examinar el camino por donde andas, debido a que solamente hay uno que conduce a la vida. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Por una sola decisión, pocos son los que entran por esa puerta y que andan por el camino que conduce a la vida. Así que recordemos, Jesús concluye su sermón motivando a sus discípulos a que vivan según los valores del reino. Pero primeramente debían examinar sus vidas personales. Debían examinar su corazón, porque vivir los valores del reino no garantiza el acceso al mismo. Por esto Jesús desea que sus discípulos examinen su vida espiritual en primer lugar. Y este versículo declara que hay una puerta que lleva a la vida espiritual y de forma implícita al reino de Dios. Ahora, ¿por qué digo que de forma implícita? Porque en la Biblia hay cierta correspondencia entre entrar por la puerta de la vida y el acceso al reino de Dios. Recordemos que Mateo está describiendo a Jesús como el rey. Jesús es el rey que hace una invitación a las personas a ser parte de su reino. Y Jesús predicó: mi reino ha llegado. Y todo el evangelio de Mateo tiene este énfasis. Nota lo que dice Mateo 2:2. Pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Le preguntaron a Herodes los magos: ¿dónde está el rey de los judíos? Están buscando a Jesús el rey. Ahora nota Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿y por qué se ha acercado el reino? Porque el rey ha llegado. Jesús está haciendo la invitación a que personas accedan a su reino.
Jesús comentó en otras ocasiones que nacer de nuevo espiritualmente es el acceso al reino de Dios. Nota lo que dice Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le menciona a Nicodemo que nacer de nuevo es el acceso al reino de Dios. En verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la primera frase que dice, en verdad, en el original quiere decir amén, amén. ¿Y qué quiere decir amén, amén? Así es, no hay duda, es lo que está diciendo Jesús. Lo que te estoy diciendo es verdadero. Cualquier persona que no nace de nuevo espiritualmente no entra en el reino de Dios. Jesús también le dijo a sus discípulos en Mateo 18:3, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que la única manera de entrar al reino de Dios es a través de Cristo, porque Él es el Rey. Él hace la invitación a que personas ingresen a su reino. Él es la puerta, Él es el camino y quien da vida espiritual. Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. También Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera que Jesús restaura el corazón del hombre, restaura el camino malévolo del hombre para que esa persona vaya al camino que lleva a la vida. Él restaura nuestro camino malévolo que nos lleva a la perdición, porque Él es el Rey soberano. Él nos da vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Solamente por Jesús una persona puede entrar al reino de Dios y tener vida. No depende de las obras justas personales. Jesús desea que sus discípulos examinen su vida interna. Pero también Jesús menciona que el acceso al reino no depende de las obras justas personales. No depende de tus obras. Pero la invitación de Jesús hacia su reino sí incluye que sus súbditos vivan según los valores de su reino. Así que tus obras no garantizan el acceso al reino. Pero si tú eres parte del reino de Dios, debes vivir de una manera justa. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. 6:1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Todo el sermón del monte está repleto de instrucciones de los valores del reino. Así que Jesús está diciendo, ¿quieres ser parte del reino? Puedes serlo, pero no por tus obras, sino solamente por mí. Y una vez que tú eres parte de este reino que no es del mundo, es un reino diferente. Tú eres parte del reino de Dios, vivirás según los valores del reino de Dios. Pero Jesús te capacita, Jesús te restaura, te da un nuevo corazón
para que ya no vivas según la inclinación pecaminosa de tu pecado, sino que vivas según los valores del reino. Y esto es en realidad parte del plan de Dios alrededor de toda la historia de la redención. Que una persona sea parte del reino de Dios significa que esa persona es aceptada y capacitada por Dios para cumplir el propósito divino. Nuevamente lo digo, que una persona sea parte del reino de Dios significa que esa persona es capacitada y aceptada por Dios para cumplir el propósito divino. Porque el plan de Dios es uno alrededor de toda la Biblia. Dios redime y restaura a su pueblo para que su reino se extienda por toda la tierra. Ese es el plan de Dios de principio a fin en la Biblia. Recordemos a Adán. Él fue parte del reino de Dios. Era parte de la posesión de Dios. Y él recibió instrucciones para expandir el reino de Dios. Génesis 1:28. Sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves y sobre todo ser que se mueve en la tierra. Adán tenía esta labor, expandir el reino de Dios hasta los confines de la tierra. La nación de Israel, al ser aceptada por Dios, tenía el propósito divino de expandir el reino de Dios. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La nación de Israel tenía el propósito de expandir el reino de Dios. Y en el nuevo pacto nosotros también tenemos esta misma labor. Primera de Pedro 2:9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y nota esto, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene un solo plan para su pueblo, que extienda el reino de Dios. ¿Y cómo lo va a expandir? Viviendo según los valores del reino. El reino de Dios está vigente en nuestros días, aunque no está en su plenitud. Y Jesús te invita a entrar por la puerta estrecha para darte vida espiritual, pero también para que vivas según los valores de su reino. Para que ya no vivas según los deseos de tu corazón. Jesús te invita a vivir según los valores de su reino, en medio de un mundo totalmente depravado, un mundo totalmente inmoral, que necesita ser restaurado por Dios. Por esto Jesús les dijo a sus discípulos que debían ser la luz del mundo para reflejar el reino de Dios en este mundo caído. Nota lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que los discípulos de Jesús son llamados a manifestar que el reino de Dios está presente. Así que si tú has entrado por esa puerta estrecha que conduce a la vida,
Tú eres llamado a vivir según los valores del reino. Tú eres llamado a manifestar que el reino de Dios está presente y que está presente porque Dios tiene el deseo de restaurar al hombre de su condición espiritual. Así que vive según los valores del reino. Vive según los valores del reino de Dios porque Jesús te ha dado vida espiritual. Como dice Primera de Pedro, has sido llamado de las tinieblas a la luz admirable. Tú debes ser una luz en este mundo perdido. Jesús te invita a entrar a su reino y que vivas según los valores de su reino. Nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, debemos manifestar que el reino de Dios está presente hoy en día. Jesús no desea que tú y yo, como sus discípulos, vivamos los valores del reino en nuestras fuerzas. Él no desea que vivamos en el legalismo. Él desea que vivamos los valores de su reino, dependiendo totalmente de su gracia, porque Él te capacita. Él te da una motivación correcta, tal como lo que hemos leído en Mateo 5. La motivación es la gloria de Dios. Así que en tu trabajo, que aún no ha sido restaurado por las consecuencias del pecado, tú puedes vivir con los valores del reino. Puedes vivir a través de la justicia de Cristo. Por la justicia de Cristo tú puedes trabajar justamente. Vive según los valores del reino en tu trabajo. No busques la ganancia personal por sobre los demás. Esfuérzate y trabaja dignamente. En tu familia, vive reflejando el amor y el sacrificio de Cristo por su pueblo. Si tú eres el marido, ama a tu mujer sacrificándote por ella. Y si tú eres la esposa, sométete a tu marido como Cristo es el que gobierna su iglesia. Vive según los valores del reino en tu familia. En la sociedad, vive según los valores del reino, tal como lo dijo Jesús en su sermón. Ama a tus enemigos, da al necesitado. No busques la venganza personal, no hables falsamente. Vive según los valores del reino en la sociedad, pero también en la comunidad de creyentes, en la iglesia. Vive según los valores del reino de Dios. No ores hipócritamente, tal como lo dijo Jesús en su sermón. No ayunes hipócritamente. Busca los tesoros del cielo, no los terrenales. Así que, hermano, en cualquier lugar donde tú estés, vive reflejando el reino de Dios. Vive según los valores del reino de Dios. Cuando te conduce al camino de vida, tú debes seguirlo y debes vivir fielmente sus valores. Y esto es lo que Jesús quería compartir a sus discípulos, a que no vivan engañados, que examinen su corazón para discernir si andan en el camino malévolo y perverso. Jesús hace la invitación para que personas accedan a su reino. Y si tú eres parte del reino de Dios, tú debes vivir según los valores del reino. Así que examina por cuál camino andas. ¿Camino que lleva a la perdición? ¿O andas por el camino que lleva a la vida? Tú podrás reconocer en cuál camino estás
según los deseos de tu corazón. Y si tú estás por el camino que lleva a la vida, eso implica que tú debes vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Y no debe ser en tus fuerzas, sino en la gracia de Dios a través de Jesús. Así que, hermano, sigue a Cristo, porque Él es el camino que conduce a la vida. Sigue a Cristo y vive fielmente sus valores, dependiendo de su gracia. ¿En cuál camino estás? Solamente tú conoces tu corazón. Padre, te damos gracias. Éramos indignos. Te damos gracias porque desde antes de la fundación del mundo, tú orquestaste este plan de salvación. Y es un plan que no depende de nuestras obras ni de nuestra justicia, sino solamente a través de Cristo. Gracias porque Jesús es el Rey. Invitación a que cualquier persona pueda acceder a tu reino. Y eso a través de su obra en la cruz. Esa invitación implica que debemos renunciar a nuestro camino, al camino de nuestro corazón, y que debemos vivir según los valores de tu reino. Ayúdanos para que en nuestra vida podamos vivir de esta manera. Podamos pensar que tu reino está vigente, que somos llamados a manifestar a los demás que tú eres el Rey que gobierna con autoridad y que salva de la condición espiritual. Debemos vivir según los valores de tu reino en la sociedad, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Porque no podemos huir de tu presencia. Así que, Señor, ayúdanos para que cada día podamos vivir manifestando que tú eres el Rey y que tú gobiernas con autoridad y que tú salvas a la humanidad. En Cristo Jesús. Amén.